Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cordial saludo, estimados oyentes del programa Recordar a nuestros maestros. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de este programa que les recordamos que es dirigido por el profesor Carlos Mario González Restrepo, a quien le enviamos también nuestros saludos y nuestro agradecimiento por esta oportunidad de dirigirnos a ustedes. También le damos las gracias a Jorgito Benjumea en la cabina de radio de la Universidad Nacional de Colombia, quien garantiza que este programa llegue a ustedes en la mejor calidad posible. El día de hoy nos encontramos para conversar sobre un cuento maravilloso que se llama Los de la Tienda, de Ana María Matute, y nos encontramos Santiago Alarcón y yo, Lina Pulido, integrantes de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Entonces, como les mencioné anteriormente, el día de hoy vamos a dedicar este espacio radial para conversar sobre algunos temas o problemas que nos suscita la lectura de este cuento, que hace parte de una de las actividades que realizamos en la biblioteca, que son las tertulias literarias, voces y narraciones de nuestra cotidianidad, y que en esta ocasión abordó este hermoso relato de Ana María Matute. En primer lugar, y antes de que comencemos a tratar algunos de los temas de este cuento, creemos que es importante darles a ustedes algunos elementos a propósito del relato. Esto pues sin, como siempre, extenderles la invitación de acercarse directamente al relato para disfrutar de la forma tan bella en la que lo ha escrito Ana María Matute. Este es un relato que empieza describiéndonos un paisaje, el paisaje de un pueblo marino en España, en donde empieza ya a darnos unas distinciones entre los distintos sectores y barrios que hacen parte de este pueblo, y nos habla en particular de un sector que es el sector de las chabolas. Ese sector de las chabolas está pues caracterizado por ser un sector, digamos, humilde, de personas que viven en condiciones socioeconómicas difíciles, y que además está en el centro de estas chabolas la tienda. Que decir ahí chabolas, Lina, es como decir lo que utilizaríamos en el habla cotidiana, por lo menos en Colombia, como un tujurio, como casitas muy hechas de forma improvisada en estos sectores humildes que a veces, como no pueden construirla con cemento o con un techo como convencionalmente haríamos en Colombia, la hacen entonces con otros objetos, que es lo que vemos a veces con unos pedazos de madera o también con láminas de aluminio, etcétera. Eso que conocemos como los barrios de invasión También. podría ser una imagen que nos ayude en este caso. Y en medio de todo encontramos la tienda. Y en la tienda está nuestro personaje principal, que es un niño, que ha sido adoptado por los dueños de la tienda, y que a pesar de, digamos, disfrutar de todos los beneficios de ser el de la tienda y de poder disfrutar de la comida, de los productos que allí tiene, pues lo que más desea en el mundo es hacer parte de una pandilla, de un grupo de niños que son niños de las chabolas precisamente, y que andan jugando todo el tiempo, pero que no lo aceptan en su grupo porque él es el de la tienda. Y allí ya Ana María Matute nos marca una distinción muy importante entre los personajes de esta historia. Este niño, protagonista del relato, le pide algún día a su padrino, al dueño de la tienda, que por favor pues le dé dinero para tener algo de dinero en su bolsillo. El padrino, pues después de muchas veces decirle que no, decide un día darle 20 duros, dice el relato, ¿no? Podemos decir son como 20 euros, y le pide que por favor no lo gaste y que lo guarde. Y él lo guarda como si fuese un tesoro. Él va, lo observa, lo mira, y un día en que decide como escaparse de clase,
descubre en las chabolas como un barullo, un ruido de gente y se dirige a verlo y se da cuenta que el padre de Manolito, del líder de esa pandilla de niños al cual él quiere pertenecer, pues el padre ha sufrido un accidente y está en el hospital. Y entonces esta imagen le causa mucha impresión y decide darle a Manolito los 20 duros que le ha dado su padrino para ayudarle pues con la situación de su familia. Va una mañana, le entrega el billete, muy nervioso, se lo deja y sale corriendo y se va a la tienda a trabajar a la espera de que vaya Manolito a usar el billete. Efectivamente, después de toda la mañana, pasada un poco la tarde, llega Manolito a la tienda y pide algunos productos y este padrino que siempre se dirige con mucho desdén a la gente pobre que va a comprar a la tienda le pregunta si tiene dinero. Le dice que sí tiene dinero y va a pagar con el billete de 20 duros que le ha dado el protagonista de nuestro cuento y el padrino le reclama a Manolito que el billete está falso. Ese es básicamente el contexto de este relato para que nuestros oyentes puedan darse una idea. Sin embargo, pues sabemos que este recuento que acabamos de hacer de forma muy rápida no exime de más bien de la lectura directa del relato. Entonces, bueno, habiendo descrito un poco este contexto, me gustaría comenzar esta conversación pensando justamente en esa distinción que aparece desde el título del cuento, Los de la tienda, entre los diferentes sectores, lugares, paisajes que nos describe Ana María Matute en este relato. Entonces, Santiago, quisiera saber de pronto qué pensaste tú a propósito de estas primeras distinciones que aparecen tan tajantemente en este cuento. Bueno, aprovecho también para enviarles un afectuoso saludo a todos los que nos están escuchando esta noche y a los que van a estar luego en la emisión que hacemos por YouTube. Bueno, a ver, yo creo que hay una cosa importante, también me sumo a lo que vos decís, esto, hay una experiencia muy entrañable cuando uno lee el relato, por ende, si bien acudimos al mismo para hoy conversarlo, como que la invitación siempre es ir a él, a que ustedes tengan la propia experiencia estética y que les provoque a ustedes sus propias impresiones y reflexiones particulares. Ahora bien, yendo a la inquietud que planteas, a mí me parece que por ejemplo, la figura de la tienda es fundamental para entender mucho cómo en un mismo contexto se pueden generar esas distinciones. Porque uno podría decir que socialmente, pues bueno, puede reconocer a aquellos que son los que convencionalmente llamamos ricos y también a los otros a los que llamamos pobres. Entonces, gente acaudalada que tiene un estilo de vida pomposo, acomodado y otros que en cambio no. Pero lo que me parece interesante es que esta distinción o este problema del acceso a cierta satisfacción material de los objetos se da en un mismo contexto, que es cercano ahí a ese contexto marítimo, lo de la chabola, es decir, eh, es interesante porque más allá de la vida un poco ventajosa que tiene Ezequiel alrededor de la tienda, también tiene una conexión y una vivencia de lo que presencia de otros niños. Y es interesante ver cómo, a pesar, no solamente, digamos, de las distinciones, de las ventajas que él tiene, como que también reconociendo un poco el privilegio en el que vive, eso no lo exime también de generar una identificación con una situación de dolor, de precariedad, de enorme preocupación que va a vivir su, no iba a decir amigo, pero ellos no logran hacer amigos como tal, pero bueno, sí su conocido Manolito cuando su padre tiene ese accidente. Entonces, a mí me parecía interesante que, por un lado, yo creo que hay una magistralidad de la autora para hacernos ver dónde se produce de una manera tan particular, pero de una manera tan simbólica, algunos gestos de arribismo, de imposición de unos seres humanos sobre otros, de la fragilidad que hay en los vínculos humanos y en la dignidad de las personas en estas sociedades en las que vivimos,
alrededor del dinero y alrededor de lo que significa el dinero. Porque lo decíamos alguna vez, el problema con el dinero no es el dinero en sí mismo, es lo que él permite, que es la transacción y la posibilidad de acceder a una serie de recursos, no solamente de ostentación, sino para la mera sustentación básica. Es muy significativo en un apartado del cuento cuando Ezequiel le ha dado ese billete a Manolito. Cuando Manolito lo recibe, ¿qué va a comprar? Va a comprar aceite, va a comprar arroz, va a comprar elementos esenciales para una alimentación digna de un ser humano. Entonces, eso está por medio del dinero y eso es lo que significa la tienda. Por eso es muy significativa una parte en la que la autora dice, la tienda era tan añorada como aborrecida. Añorada porque tenía y dentro de ella estaban todos esos objetos necesarios y particulares de las personas para vivir, pero también se aborrecía porque si no tenías el big metal, el vulgar dinero, no podías acceder. Y había una actitud supremamente arribista, pedante, de parte del padrastro de, de Ezequiel, que rechazaba y casi como que hay gestos muy particulares, los dos pulgares mostrándose diciendo tenés dinero, todo. Entonces ahí hay un elemento también que se volvía como complejo. Eso pensaba inicialmente. Y me haces pensar también en otra distinción que aparece justamente en este personaje del padrino, del protagonista del cuento, que ahí la precisión es que él se llama Dionisio. El tío se llama Ezequiel y él se llama Dionisio, el niño se llama Dionisio. Ajá. Y bueno, allí hay un momento que me parece que es muy importante frente a lo que acabas de mencionar, y es que el dueño de la tienda hace siempre la distinción de a quién se le puede fiar y a quién no. Y siempre le enseña al niño que a los pobres no se les puede fiar y que en cambio a los ricos sí. Entonces de alguna forma la tienda también establece como un estándar moral de quién sería la gente confiable y quién sería la gente a la que no se le puede dar como ese voto de confianza, que en este caso serían los pobres. Pero eso también aparece de vuelta por el lado de los niños de las chabolas, porque también nos dice el protagonista Donicio, dice, los otros tampoco confiaban en nosotros. Había como un abismo que los separaba a unos y a otros, porque a los otros niños tampoco querían a Dionisio porque él era el de la tienda. Y entonces ahí también yo creo que nos permite este cuento pensar justamente en cómo el dinero o el lugar que tenemos en la forma de producción, por ejemplo, de una sociedad particular, nos distingue a unos de otros y nos separa también, nos permite situarnos en un lugar del cual parece muy difícil moverse y donde los demás están afuera como unos otros que son ajenos completamente. Y también es muy particular, Lina, y es como se genera la rabia, el odio, porque a mí me parece que esas son realidades, si bien que los seres humanos le imprimimos como un aditamento particular, pero sí me parece que son relaciones que alrededor del dinero y por las desigualdades económicas que se viven, son esas mismas condiciones estructurales de cómo funciona una economía, que yo no voy a decir que determinan absolutamente la forma de actuar del ser humano o su subjetividad, pero sí lo tiende de cierta manera hacia eso, porque hay que ponerse también en los zapatos del comerciante. O sea, el comerciante, el gesto de no prestarle, o, perdón, no fiarle a los pobres, claro, los pobres o las personas de la chabola lo viven como una afrenta, como una limitación a sus posibilidades, tienen que pagar al contado inmediatamente, pero, ¿qué pasaría si a su vez el del comercio, el señor que está ahí, no garantiza pues el pago efectivo que le hagan de sus objetos? Entonces, él a su vez no va a tener cómo pagarle a los proveedores, no va a tener cómo volver a surtir su tienda, es decir, él también se somete en esas contradicciones económicas que funcionan estructuralmente y los individuos simplemente son como invadidos por esas contradicciones de esas realidades y eso va a devenir en unas sociabilidades, en una forma de tratarse. Pero hay que ver lo que está detrás, porque uno podría responsabilizar exclusivamente al comerciante, que obvio puede suceder
y yo creo que eso es lo que demuestra Ezequiel, que es el padrino, ¿cierto? Y Dionisio el ahijado, gracias ahí por la precisión, Lina. Pero digamos lo que Ezequiel ahí, asumiendo todo eso, claro, él se termina acomodando, porque yo creo que hay varias opciones alrededor de eso. Está el que se identifica con esas actitudes arribistas, de imposición sobre el otro y como con una especie, porque yo creo que se puede pedir como la claridad de si va a pagar o no, pero también la forma en que eso se hace, como casi como diciéndole al otro, es que si usted no tiene con qué pagar, mejor dicho, ni entre acá ni nada de eso. Y hay una cosa también me parece, que yo no sé vos qué pensás, Lina, pero me pareció muy, como muy impresionante, porque lo que pasa con el billete falso es en el fondo la vivencia de seres, y no sé, obviamente siempre los relatos se prestan a la interpretación, pero es como si lo que se pusiera en juego con el billete falso ahí es que no pueden identificar falso porque es que no conocen el dinero. Es decir, no lo han tenido casi nunca que no pueden saber cuál es el billete falso. En el caso de Manolito especialmente. Y bueno, el ahijado Dionisio, si bien no está en la situación económica, pues él no le daban el dinero directamente, tenía ahí pues como el acceso a los objetos predilectos por otros, pero él como tal no tenía el conocimiento. ¿Quién tenía el conocimiento del dinero? El padrino, Ezequiel. El comerciante. El comerciante, entonces ahí también se muestra un lado, otro lado que me parece incluso como algo perverso, porque, porque a eso se traduce la limitación material de muchos seres humanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese billete? Ahí, hablando como de una escena que a mí me impactó mucho de este cuento, hay un momento en el que está Dionisio, el niño, en la tienda tras el mostrador, preparándose como una tostada como con queso crema, como con mantequilla por encima, y está untando con un dedo, además que la descripción que hace Ana María Matute es muy desagradable, porque es un dedo que él tiene con un esparadrapo y que está esparciendo con ese dedo la mantequilla en el pan, y que entra Manolito, y hay como esa sensación entre los dos niños, como de una tensión frente a eso, que es una imagen desagradable, pero también me hace pensar en lo desagradable que es la inequidad en el mundo. O sea, es una cosa que debería provocarnos esa repugnancia, el hecho de que haya un otro tras el mostrador que tenga la posibilidad, por ejemplo, de alimentarse, de disfrutar de ciertos privilegios, y que haya un otro que simplemente observe y que observe como desde sus propias carencias y desde sus propias necesidades algo que jamás va a poder tener y que a lo que no puede ni siquiera aspirar. Y eso me pareció muy magistral de la escritura de Ana María Matute, porque logra realmente transmitir la repugnancia de esa situación de desigualdad que hay entre los dos niños, y que además me lleva a esa frase de que dice Dionisio de es que no deseo nada, yo no deseo nada, solamente quiero pertenecer a la banda, quiero ser amigo también de esos niños, de las chabolas, y no puedo hacerlo. Y entonces también me hacía pensar cómo el dinero, también tener el dinero o tener las ciertas necesidades resueltas, también puede llevar a, a la pérdida del deseo. Y donde hay cosas que decíamos en ese momento en la tertulia, yo mencionaba que es un poco a una propaganda, ¿no? Muy conocida por todos, pero sí se refiere a esas cosas que el dinero realmente no puede comprar. Hay cosas como el deseo, como los sentidos de vida, como las búsquedas personales, como los vínculos verdaderos, que no son accesibles por medio del dinero. Sí, los vínculos afectivos, porque al fin y al cabo, como que el código en esta pandilla o en estos amigos era en otro sentido. Claro, uno podría decir, había una especie de recelo de base sobre Dionisio, que tenía por ser de esa condición como diferente y un poco más privilegiada. Pero es curioso también el hecho de que Dionisio de todas maneras como que no hizo una práctica ofensiva frente a los de las chabolas. De hecho, quería simpatizar con ellos y ser parte de ellos, pero no le daba. Y lo que vos decís ahí, como aspectos que por ejemplo ahí el dinero no puede comprar,
y aspectos en los cuales, no sé, tenés que ganar como una cierta simpatía en otros términos y particularmente en este contexto. Y es como, vos no podés ser parte de esto. Y que eso también se puede dar en el ámbito de las precariedades económicas. O sea, había como un límite de eso. Y lo que es curioso además, uno podría decir, ¿por qué le surgía a Dionisio ese deseo, ese interés o esa pretensión de hacer parte de esos? ¿Qué les decían esos otros de él mismo? Porque recordemos, ahí no se nos olvida, pues no anunciamos el relato tal cual fue, pero Dionisio es adoptado, o lo llaman ahí un ahijado, que es muy similar, y es que su familia, su contexto de origen, digámoslo así, era un contexto de mucha precariedad material y económica, ¿cierto? Pues estoy especulando, podría ser que algo de eso lo motivó a él a que también se reconocía mucho con eso. Y esto lo conecto con algo que pasa en el relato que no es común y que es muy difícil que suceda, sobre todo en nuestra sociedad, y es que aquellos que son los miserables de la tierra, los que están más pauperizados en sus formas de existir, no es común que se identifiquen con aquellos con los cuales están pasando por su misma situación o que tengan una especie de compasión sobre ellos. Tampoco es común que aquellos que tienen una condición económica, eh, no digamos ostentosa, pero sí como, Privilegiada. no privilegiada, sino como que puede conseguir lo mínimo, pues, Sí. lo que llamamos la clase media, digámoslo así. Digamos, no es común tampoco que esos sectores también se identifiquen con aquellos que no tienen sus situaciones económicas resueltas, que son, digamos, lo que están en un estrato económico inferior. No es común que se identifiquen con su situación y ejerzan una actitud de solidaridad por sobre ellos, y una que no tengan una condición económica holgada, quería decir ahorita. No es común que se identifiquen con eso. De lo que pasa con el niño, y siendo niño, quizás hasta por eso, es que él, cuando en ese momento en que el padre de Manolito tiene el accidente, de alguna manera sabe lo que hay detrás de eso. No solamente que Manolito y su familia es pobre, no solamente que son los de las chabolas, no solamente que incluso el padre trabajando tienen dificultades para comer, para su subsistencia diaria, es que incluso ya ocurriendo el accidente lo van a tener más difícil. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se identifica con esa situación? ¿De a dónde le surge a él esa compasión? Eso no es algo innato. Pues los seres humanos hemos construido en nuestra historia ideales de justicia, de igualdad, pero eso es más a veces palabrería que hechos concretos. No es común que las sociedades vayan a toda en una especie de disposición a apoyar o a brindarle la mano a aquel que está en mayor desventaja social, a, a compadecerse por la situación de miseria o pobreza que otros. Entonces, que al niño le surja eso es muy particular del relato. Parece que no podemos olvidar eso que pasa ahí. Y él incluso que había estado, uno podría decir, en la lógica del arribismo, que venís de abajo y en que usted vas avanzando. En este caso, el niño era pobre en, en sus primeros años de vida, luego tiene una mejora por un azar del destino que lo apadrinan estas personas de la tienda, entonces ya se mejora, se hubiera podido quedar ahí en una comodidad, pero aún estando ahí, ve, por ejemplo, el cosquilleo del otro que lo está analizando y vigilando porque se está comiendo un pan con, con la sobreasada, porque siente esa inconformidad, porque se voltea, porque reconoce las paticas flacas de Manolito, porque cuando el padre de Manolito tiene ese accidente, se compadece y adopta el gesto de te voy a dar estos 20 duros que él tampoco sabía que estaban falsos. Ve que ahí pasa algo impresionante y el relato nos muestra la crudeza, las desigualdades, las injusticias, pero también esa proeza humana que habría que admirar y que la gran literatura logra demostrar de cómo ocurre esa solidaridad, ese sentimiento de vivir como propia la angustia o el sufrimiento de otro ser humano que te lleva
esa plata, esos 20 duros, insisto, él no sabía, Dionisio, que eso estaba falso, pero como que esa plata ahí a mí no me sirve, eso le sirve para estos. A mí me parece que hay algo muy significativo que ocurre ahí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay de pronto un tema que tal vez no alcancemos a desarrollar a profundidad, pero que me gustaría también plantear y dejarlo como una inquietud para nuestros oyentes, y es la transformación que sufre el dinero en este cuento. Entonces, el dinero, cuando se lo entregan a Dionisio y se le pide que no lo gaste, aparece como una cosa, como un fetiche, ¿no? Como algo que se puede guardar y que no tiene mayor utilidad que la de el tenerlo allí, ¿no? Para admirarlo, para sentirse como orgulloso de verlo, pero no tiene ninguna utilidad. Y en cambio, cuando ese billete pasa a las manos de Manolito, puede servir para suplir un montón de necesidades urgentes que tiene él, ¿no? Entonces, de una vez es un dinero que se va a convertir en azúcar, en aceite, en velas, nos dice el cuento. Y de nuevo, cuando vuelve a ser falso, no deja de ser más que un trozo de papel que realmente no le sirve para nada a nadie. Entonces también creo que este relato ayuda a pensar mucho sobre la forma en la que ese objeto, ¿no? Esa mercancía que es el dinero en fin de cuentas, termina mediando y siendo como un catalizador de la propia forma en la que nos vinculamos con otros, y de la forma en la que hacemos proyectos con otros o hacemos causas compartidas. Incluso, Lina, como la valoración y la dignidad por el otro. Ajá. Porque cuando el padre le transmite a él, a este le presta, a este no, cuando está insistiendo si tienen plata o no, prácticamente lo que está es como categorizando de alguna manera la dignidad de esos otros seres humanos. Estos son más dignos de prestarle y estos son más indignos de prestarle de alguna manera. Eso también trasunta el dinero. Bueno, creo que podemos cerrar esta emisión del día de hoy, siempre reiterándoles la invitación a acercarse directamente a este bello relato. Nosotros el día de hoy hemos planteado algunos asuntos que nos permite pensar, pero el tiempo que tenemos es muy limitado para la gran cantidad de temas que es posible pensar a partir de un relato como este. Invitarlos también a que continúen acompañándonos en las actividades que realiza la Fundación Biblioteca Franz Kafka, y en esta semana en particular queremos hacerles una invitación muy especial, y es a que nos acompañen en el inicio de un ciclo de conferencias que vamos a comenzar en alianza con el Solar del Águila, que es un nuevo espacio cultural que se está construyendo en la ciudad de Medellín. Y vamos a comenzar con una conferencia del profesor Carlos Mario González Restrepo, que se llama Kafka y Milena, el amor se hace y se deshace con palabras. Esta conferencia será el jueves 26 de octubre a las 6:30 en el Solar del Águila, que está ubicado en la carrera 45, número 5977, esto es en La Candelaria, en Medellín. Sí, es en ese sector de Prado Centro, ahí cerquita al Teatro del Águila Descalzo. Esperamos que nos acompañen y además que lleguen con tiempo, porque es entrada libre, pero los cupos son limitados. Les agradecemos por acompañarnos, por escucharnos, y esperamos que nos podamos encontrar este jueves en el Solar del Águila. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.